Consuelo, Dime. ¿crees que en nuestra sociedad estamos preparados para abrazar el movimiento feminista? Uy, yo creo que todavía no. Igual nos estamos introduciendo, pero para abrazarlo de lleno, hay ciertas partes que todavía no terminan de canalizar esos conceptos. Mm. ¿Y tú? ¿Qué opinas del 50-50 entre hombres y mujeres? Mm. ¿Ahora qué cara pones? Ese tema, fíjate que yo tengo alguna que otra venita feminista, pero yo soy de hombres proveedores. Aquí en Así. la China. Hombre. Y solo son estas algunas de las cuestiones que vamos a desvelar y conversar con nuestra invitada de hoy, Consuelo, que no es otra más que Paola Napicolis. una feminista decolonial y antirracista. No os podéis perder este capitulazo, chicos. Tercer episodio, vamos. Paula, bienvenida a la tía C. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ok. Un poco nerviosa, pero encantada de estar aquí. Ay, muchas gracias. Nada de nervios. Hemos venido a conversar. Ok. Más que nada eso, conversar, despejar, mucho, no sé si son mitos, preguntas, Dudas. dudas. Sobre... ¿Estás preparada para darnos todos esos conocimientos que tienes? Desde luego. El tema de hoy es caldente. ¿Verdad que sí? ¿Estás ready? Estoy muy ready. Yo os digo, chicos, estaba muy impaciente porque llegue esta invitada, porque llegue Paula, porque es un tema que realmente no sé si a día de hoy estamos preparados, sobre todo todos, hombres, pero mucho más que sentado en las mujeres, nuestra cultura, nuestra tradición, y yo personalmente creo que hay muchas cosas que chocan con el feminismo, que de eso vamos a hablar. Paula es una feminista decolonial y antirracista. Es una persona que le gusta luchar, se preocupa mucho por la igualdad de género. Y Paula, ¿por qué tanta pasión por esa área? Creo que siendo mujer en un entorno como el que vivimos es inevitable. Aunque tengo que confesar que mi lucha o mi pasión por el feminismo empezó cuando yo me fui de aquí. Con 18 añitos salí de aquí. Antes de eso yo, creía lo mismo que un montón de gente de aquí, que es en plan, bueno, al final el feminismo es como sin más, ¿no? Pero llegué a España y me topé de frente con una realidad diferente, bastante diferente a la de Guinea, donde el hecho de ser una persona negra era un condicionante, el hecho de ser además una mujer negra era un condicionante. Entonces ya me di cuenta de que yo peleaba por eso y me deconstruía, como decimos, ¿no? En plan, empezaba a quitar todas esas capas de machismo y de misoginia interiorizada, o el mundo me comería o me convertiría en una persona que no soy. Entonces ya a partir de ahí, pues fue un no parar. Me puse las gafas moradas, como decimos, y ya nunca más me las quité. No sé. Sí. Interesante. Estaba comentando con Consuelo la otra vez. No sé cuándo podemos decir nosotras las mujeres, sobre todo ecuatoguineanas, que somos abanderadas del feminismo o que practicamos o que defendemos el feminismo. ¿Cuándo se concibe que una persona es feminista? Buena pregunta. Yo creo que cualquier persona que luche o que le interese la igualdad entre mujeres y hombres es feminista. Vale. Pasa que en nuestra sociedad hay una connotación bastante negativa al término feminismo, que lo entiendo hasta cierto punto, porque como suena igual que el machismo, mucha gente piensa que es los extremos. Sí, los extremos, es como el machismo, pero en mujeres como sí. Suelen decir, y nada más lejos de la realidad. Yo siempre digo, hasta la RAE, que es una institución que, bueno, tiene conflictos con ciertos términos, define el feminismo como un movimiento que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Y eso debería decírnoslo todo. Sí que es verdad que en función del contexto y en función de las sociedades, a lo mejor el feminismo es un término occidental, el término como tal, pero
la realidad es que no está reñido con nuestra cultura, no está reñido con nuestra sociedad. Simplemente que cuando oímos feminismo, automáticamente nos ponemos a la defensiva, nos cerramos en banda, y por eso yo siempre que voy a dar una charla, algún taller o lo que sea, lo primero que digo es, soy feminista. O sea, sí, es lo primero, para incomodar y para que la gente, o sea, realmente se deje preocupe, relucir lo que realmente claro, piensa. sí. Y sobre todo eso, porque yo he tenido discusiones con chavales, sobre todo suelen ser chavales hombres, que dicen, no, pero es que el feminismo, ¿y por qué se llama feminismo? Digo, a ver, yo no soy la que puse el nombre, pero si te lo están definiendo como un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad entre mujeres y hombres, por más que tú pienses que es que todas las mujeres quieren acabar con... Eso no es así, o sea, una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que es. Y lo que es eso, un movimiento que lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Y específicamente tú eres feminista decolonial. Ajá. ¿Y ese término decolonial a qué viene? Pasa que dentro del feminismo, como en otros muchos movimientos, hay diferentes ramas y vertientes, ¿no? Hay algo que a mí personalmente me molesta, que es que a las mujeres, no solo aquí, en todo el mundo, se nos exige muchísimo más que al resto. Sí. Parece que por el hecho de que seamos mujeres y por el hecho de que luchemos por la igualdad entre mujeres y hombres, tengamos que tener todas el mismo discurso, tengamos que ser uniformes en plan de lo que esta dice es lo mismo que dice esta, y no es verdad, porque al igual que en otros movimientos en plan hay capitalismo social, hay capitalismo, o sea, hay neocapitalismo, hay igualmente el marxismo, hay anarconarcismo, o sea, hay como diferentes vertientes, lo mismo en el feminismo. Feminismo decolonial es ese feminismo que no solo lucha por los derechos o más bien por la igualdad entre mujeres y hombres, sino que tiene esa variante de decolonización. Es decir, al final nosotras, y es que es inherente a lo que yo soy, yo vengo de un país, Guinea Ecuatorial, donde estamos, que fue colonia española. Sí. Vengo de un continente que ha sido colonizado. Claro. Entonces es inevitable para mí que yo sea anticolonialista. Por eso el feminismo que yo promuevo, el feminismo bajo el que me represento, es el feminismo decolonial, porque al final es inevitable. O sea, suelo decir que soy o decolonial o interseccional, que quiere decir que tiene en cuenta las diferentes opresiones que sufren las mujeres, porque sí, obviamente todas las mujeres sufrimos una discriminación, pero no la sufrimos en la misma medida. Una mujer blanca, yo en España no solo era una mujer mujer negra, era migrante, no tenía papeles, entre comillas, porque mi documentación era de estudiante, o sea, no era nacionalizada española, y todas esas cosas suponen una opresión sobre mí, o sea, condicionaban mi vida, porque yo con mis documentos de estudiante no podía trabajar. Y, o sea, y el hecho de ser negra, aparte de ser mujer, sufría racismo. A mí en la calle me paraban y me preguntaban cuánto cobraba, era una niña, y porque entendían que por el hecho de ser una chavala negra, pues era prostituta. ¿Really? Sí. Sí, o sea, yo cogí un truco de que cuando salía en plan o iba en metro siempre iba con un libro, porque también es otro sesgo que tenemos, en plan una persona con un libro es mucho más difícil que pienses que ya estás... Claro, que se dedica a ese tipo de profesión. Entonces, supongo que eso es lo que te llevó también a meterte en el movimiento del antirracismo. Sí. Fui antes antirracista que feminista, fíjate tú. Sí. Es curioso porque yo, o sea, en España, durante mi militancia y tal, estaba en una asociación con otras mujeres negras, bueno, jóvenes negras, y la mayoría de ellas, como nacieron y crecieron ahí, se iniciaron en el feminismo blanco, que es lo que llamamos en plan el feminismo que solo lucha por las mujeres y tal, sin tener en cuenta esos aspectos. Sí. Entonces, con ellas era eso, se iniciaron ahí y a medida que fueron creciendo y fueron siendo conscientes, pues ya adoptaron ese matiz decolonial, ese matiz antirracista o interseccional.
Conmigo fue diferente porque yo venía de otra realidad, o sea, yo llegué a España y lo primero que me abofeteó fue el racismo, o sea, es lo primero que yo sentí. Sí. Y luego ya, pues ya vino la condición de ser mujer, porque a pesar de que era una mujer negra, o sea, a mí no me discriminaban de la misma forma que a mis compañeros de la asociación, o sea, no es lo mismo. A un compañero no le iban a preguntar por la calle cuánto cobraba, o sea, es diferente, entonces es lo que desde luego es lo que me llevó a ser antirracista fue el simple hecho de mudarme. O sea, yo llegué y me encontré con esta realidad y como que empecé a decir, es que esto no, y ya justo pues estaba formando una asociación en nuestra universidad y me metí de cabeza. Yo siempre digo que Kwanzaa, que es la asociación donde empecé, se hizo para mí, porque justo del curso en el que yo llegué, lo fundaron, estuve en los primeros inicios y tal, entonces... Y tú has hablado antes que al principio que sí, la gente piensa que cuando se habla de feminismo es querer, yo que sé, eliminar los derechos del hombre, que la mujer esté por encima del hombre, que justamente aquí en nuestra sociedad sí que muchas veces, o la mayoría, por no decir la mayoría, se considera así. Sí. Muchas veces se dicen, ah, eres una mujer empoderada, nada, yo no quiero una mujer como tú bajo mi techo. Yeah. Entonces, ¿cómo podemos aclarar esta situación de que el feminismo no busca la superioridad de la mujer sobre el hombre? Yo aquí pienso que juega un papel importante el miedo. ¿Por qué? Porque durante siglos nosotras las mujeres hemos sufrido, quien más, quien menos, en diferentes grados y circunstancias, hemos sido discriminadas por el hecho de ser mujeres. Entonces yo siento como mujer que cuando yo le hablo a un hombre o cuando yo digo que soy feminista y demás o que estoy empoderada, les da miedo que percibirme como una persona empoderada porque piensan, joder, estas llevan aquí 500.000 siglos, por exagerar, sí, aguantando, ¿no? Entonces, a lo mejor van a querer hacer con nosotros lo que hemos estado haciendo. Con ellas. Ya se ponen ese escudo y van a la defensiva, que no tiene nada que ver, o sea, yo siempre lo digo, no entiendo por qué te tiene que suponer una amenaza que yo exija que me trates de la misma manera que tratarías a un hombre. No entiendo por qué tiene que suponer una amenaza que yo diga que tengo los mismos derechos que un hombre. O sea, ¿por qué debería? Como ya no es solo por el hecho de ser mujer, es por el hecho de ser persona, un ser humano, una persona, es exacto. No, a mí me cuesta concebirlo porque ahora mismo los niños, por ejemplo, que son son un sector también bastante vulnerado. Yo no percibiría como una amenaza que un niño me diga, oye, respétame, ¿sabe? Porque al final es un ser humano, o sea, porque si yo siento si yo me siento amenazada porque un niño me diga, oye, respétame, es porque yo sé que yo estoy haciendo algo malo. Y porque yo al final empiezo a desarrollar la paranoia de, a saber, y si se asocian todos los niños y montan aquí, es que sí, no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que falta mucha conciencia, mucha formación y sobre todo perder ese miedo, porque al final es lo que los seres humanos tememos lo que no conocemos. Entonces más formación, más divulgación sobre estos temas, creo que reduciría un poco la resistencia que se tiene hacia las mujeres empoderadas y sobre todo ese, no sé, ese rechazo que se ha generado porque parece que vamos en contra de los valores tradicionales. Exacto. Y demás, y no necesariamente. Hay mujeres que son súper feministas, pero que cuidan su casa, cuidan a sus hijos, o sea, siguen y promueven manteniendo estos valores, claro, de la familia tradicional que conocemos. Exacto. Cuidar del marido, cuidar de tus hijos, cuidar del hogar, no todo es trabajo, no todo es empoderamiento. Exactamente. O sea, incluso ese empoderamiento, el cuidar de tus hijos y el cuidar de tu familia, porque al final, es tu rol. Sí, ¿quién mejor que tú para cuidar ese entorno y así? O sea, repito, al final las mujeres no somos una la copia de la otra. O sea, no tenemos por qué tener todas el mismo discurso. Las hay que no quieren eso, las hay que sí, pero no por el hecho de que una mujer sea empoderada,
o sea feminista automáticamente es como no quiere hijo, no quiere marido, no quiere, no Que es quiere. otro Ahí está tema el donde problema, vamos a- ahí está el Es otro tema problema. donde vamos a entrar más adelante, Paula. Primero vamos a seguir con Consuelo, No, yo pero... casi que ya me voy a meter en profundidad, porque Ajá. sí, es como un drama, como que te dicen, Sí. si tú llegas a un lugar y dices, ¿te consideras feminista? Sí, yo me considero feminista. Ah, entonces tú eres de esas, no queréis tener hijos, solamente queréis trabajar, no queréis marido, o queréis un marido, yo que sé, que no os mantenga. Yo sí quiero a marido que me mantenga. Y es totalmente respetable. A ver. Es que Hombre, no me va a mantener de arriba abajo, pero sí que yo necesito, uno que hombre, haga el papel. un señor proveedor, el papel Proveedor. que le Claro. corresponde, hombre. Por el hecho de que a mí me guste trabajar, no significa que yo tenga que descuidar mi casa. Y creo que ese es uno de los problemas. Por eso te quería preguntar también si crees que nuestra sociedad realmente ya está preparada para abrazar esa corriente. No sé, porque sobre todo en la parte de los hombres como que sigue habiendo demasiado rechazo. Igual para nosotras, poco a poco, sobre todo nuestras adolescentes, nosotras, sí. ya vamos teniendo por lo menos esa percepción, ese conocimiento de realmente sí, soy feminista, pero hasta cierto punto esto es lo que tengo que hacer. Y en el caso de los hombres, ¿crees que ellos ya están preparados para No. tener a mujeres feministas en sus No vidas? están preparados. Definitivamente no. Porque además es como que yo siempre digo que siento que los hombres al final han sacado provecho de todo en esta vida y quieren sacar provecho. Yo por lo menos con los que me he encontrado, los amigos con los que discuto sobre estos temas y tal, quieren sacar provecho de esta situación, o sea, de este movimiento de que las mujeres estemos empoderadas y demás, en el sentido de que, ok, ya no buscan como tal a una mujer a la que vayan a mantener completamente, o sea, pero a la vez sí que esperan que esa mujer siga cumpliendo con los roles. Es decir, mis padres, por ejemplo, bueno, mis padres no son un ejemplo de familia tradicional, iba a ponerles de ejemplo, pero no, porque ha habido momentos como en toda relación, pero conozco gente que la mujer ha estado toda la vida en casa y toda la vida ha sido el hombre el que ha estado fuera trabajando y proveyendo. Y la mujer ha trabajado en casa cuidando de sus hijos, cuidando su hogar, haciendo todo el trabajo doméstico que desafortunadamente en nuestra sociedad no se percibe como trabajo, pero sí que es trabajo. O sea, el trabajo doméstico yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que existen, pero bueno, no se considera así. Y es un equilibrio. Esa mujer en casa cuidando de los niños, cuidando la casa y demás, el hombre trayendo la comida a casa. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Que los hombres ya no buscan a una mujer a la que vayan a mantener completamente, pero a la vez sí que buscan una mujer que lave su ropa, cuide, no sé qué, no sé cuánto. Y que además aporte económicamente en Exacto. casa, que quien sale ganando al final sigue siendo el hombre. Partida. Totalmente. Sigue siendo el hombre. Y yo siempre lo digo, en plan, nos queréis aprovechar. Claro. O sea, porque eso es aprovechar. Claro. Y yo personalmente se lo digo, y cuando tenía pareja se lo dije, en plan, si vamos a estar juntos, si tú quieres que yo cumpla las cosas de casa, que a mí no me gusta, o sea, yo lo digo, yo soy de esas que a mí lo de, bueno, limpiar y tal, sí, pero lo de cocinar no me gusta nada, o sea, lo detesto. Entonces, un chef en casa. si tú quieres eso, tenemos dos opciones. O tú me pagas absolutamente todo, porque en plan, si yo te voy a estar cocinando, planchando, lavando, no sé qué. Y voy a tener que parir. Y, claro, y luego también hacer lo mismo con los hijos. Exacto. Si tú me vas a pagar absolutamente todo. O si no, si es 50-50. No 50-50 como tal, porque al final nunca es 50-50, pero tú también vas a ayudar no ayudar, sino vas a hacer las tareas en casa, porque al final no es que estás ayudando, porque no si es ayudas, mi casa, claro, es nuestra casa. Colaboramos o ambos pagamos a alguien para que haga eso, pero no me vas a aprovechar, o sea, sinceramente, porque al final es lo que quieren, buscan a una mujer, realmente no me he encontrado, o hace mucho que no me cruzo con un hombre que diga que quiere que su mujer esté en casa cuidando de sus hijos y tal, y que está dispuesto a proveer todo, no. No, hay algunos cuantos, queda unos cuantos. Queda unos cuantos. Sí, pues unos cuantos yo hace tiempo que no me cruzo con uno así, pero a la vez me cruzo con los de que sí, la mujer tiene que trabajar y no sé qué, pero también tiene que poner, o sea, ella tiene que poner dinero, quieren que trabaje para que ponga dinero, pero a la vez es como, tiene que cumplir su rol.
En plan, yo tengo que llegar a mesa puesta, mis niños tienen que estar bien cuidados, a mí me tienen que lavar, me tienen que planchar y no sé qué. Y digo, chico, o sea, ¿qué quieres? ¿Una esclava? Ok, Paula, vamos a entrar en el 50-50. Ok. El 50-50 que yo creo que es una utopía, pero Sí. se habla mucho del 50-50. ¿Qué poder tiene o esta, no sé si llamarlo definición o acuerdo en las relaciones sentimentales de pareja, sobre todo para decidir? Y también me gustaría que entremos en el aspecto tradicional nuestro. Nosotros somos bantú. Hemos estado discutiendo que al final, dándole otro enfoque, el feminismo también le llega a beneficiar al hombre. Porque hemos dicho, trabajas, aportas económicamente, tienes que dar a luz, que no es poco trabajo. Yo siempre insisto en esa parte. Parece que traer hijos al mundo es lo más fácil, pero no lo es, que luego nos pasa factura al cuerpo, la salud y muchas cosas más. Y luego también tienes que cuidar a tus hijos. Somos africanos, la familia política también está ahí, que tú tienes que atender cuando viene a tu casa. Ya. ¿Tú cómo ves lo del 50-50? Como has dicho, yo creo que el 50-50 es una utopía. O sea, y ya no solo en las relaciones de pareja, también a nivel general, es imposible que las dos partes de cualquier tipo de relación, y ya concretamente en la relación de pareja, den 50-50. ¿Por qué? Porque al final, ¿tú cómo mides ese 50-50 más allá de lo económico? ¿Cómo lo mides? O sea, obviamente se puede dividir en plan las tareas del hogar o la toma de decisiones, ciertas decisiones importantes, ok, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, tal, pero luego cuando ya están de por medio los hijos o incluso sin estar, al final es imposible que tú midas exactamente que yo estoy dando el 50 y esta persona no. ¿Por qué? Porque como seres humanos, al final del día, no siempre estamos en nuestro mejor momento. Para poder dar el 50-50 significa que siempre todos vamos a estar en nuestro mejor momento y no, a veces yo me voy a sentir mal, a veces él se va a sentir mal, a veces en plan, yo estaré a tope y él no, y es... Siempre habrá alguien que tiene que aguantar al otro de la mano para poder levantar la relación. Exactamente, y además, como has dicho, las personalidades también. Hay gente que es como más tranquilo, más tal, y luego hay gente que es súper dinámico. ¿Y qué va a hacer? En plan, es la persona que es más de chill y tal, va a estar ahí forzándose. No, al final eso no puede funcionar. Al menos yo creo que una relación estrictamente 50-50 no puede funcionar. Lo que sí es hablar, llegar a un acuerdo de cómo se dan las cosas. Y mientras las dos, mi problema es que muchas veces las decisiones de cómo se lleva una relación no suelen ser tomadas por ambas partes, sino que una parte, específicamente la parte masculina, suele tomar la decisión de cómo van a ser las cosas. Ahí es donde le veo el problema. Pero mientras yo como mujer decidiera que, ok, voluntariamente estoy de acuerdo con que las cosas sean así, no hay ningún problema. O sea, yo puedo estar dando el 20, tú el 80, o yo el 80, tú el 20. Siempre y cuando sea algo que hemos llegado a un acuerdo. Claro. Y en cuanto a la cultura, la parte nuestra cultural, tradición. Hay una escritora que se llama Chimamanda. Sí, es nigeriana. Sí, que me gusta mucho, y de tantas cosas que he leído, sí, hay una frase que dice en plan, las personas no hacen la cultura no hace a las personas hacen la cultura. Tenemos esa idea de que al final tenemos que respetar nuestra cultura y nuestra tradición, pero ¿hasta qué punto esas tradiciones son las que eran? Quiero decir, ahora mismo vemos, sin ir más lejos, el tema de la dote, cómo está evolucionando. Claro. Yo no soy fan, pero yo tengo entendido que la dote era un acto simbólico de intercambio entre las familias y demás. Ahora ya es meramente una cuestión económica y de poder. Y no solo lo fan, también es otro aspecto que has dicho. Hay otras etnias, por ejemplo la Ndoe, que yo soy de las dos y que están ya adoptando las costumbres de otra etnia, la fan, porque como tú dices, la dote se suponía que aunque con 1,000
Ya. Era ese respeto de a esa mujer la amo. ¿Y qué manera de mostrar a mi familia política que ama a la mujer? Cuidando de ella. Ya. No viniendo a dar unos 2 o 3 millones que sí Sí. se muestran que realmente la ama. Es como Sí. que cuando nos conviene abrazamos Abra- la cultura. Y Exacto, cuando no, Vale, la la cultura. rechazamos, sí. Y al final es eso, no ese discurso de la cultura tal, nuestra cultura es así, mentira. O sea, porque si nos remontamos a antes de que llegaran los colonos, o sea, los colonos fueron los que realmente trajeron esta construcción de que la mujer, los roles de género, en plan, las mujeres esto, los hombres esto, son los que lo trajeron, porque realmente, mirad en nuestros pueblos, ¿quiénes van a las fincas? Sobre todo en la parte continental. No son las mujeres las que van a las fincas. O sea, es que tenemos que repensar mucho de dónde viene lo que nosotros ahora mismo llamamos cultura. Y yo personalmente, y hablo por mí, pienso que la cultura es algo que aprendemos. Y como lo aprendemos, lo desaprendemos. O sea, si tú estás acostumbrada a que dejas esto así y de repente te dicen, vamos a dejarlo aquí, al final, por fuerza, acabarás dejándolo ahí. Y como sociedad, que al final vivimos en un mundo globalizado, un mundo que se está abriendo, no podemos quedarnos en lo que atrás, claro, porque si no seguiríamos en las chozas, no tendríamos este mismo hotel donde estamos, no estaríamos aquí. Entonces nos interesa cambiar de mentalidad, porque repito, hay ese rechazo y ese miedo hacia el empoderamiento de la mujer, hacia la igualdad y demás, porque al final los hombres tienen miedo de perder ese poder, esa autoridad. Sí, esa autoridad y demás, que es ya de por sí me parece un poco pervertido, ¿no? El hecho de que tengas miedo de que otra persona tenga poder, porque eso no implica que esa persona te vaya a hacer algo, sino que estaréis en igualdad de condiciones. Y sin ir más lejos, yo siempre digo, los países donde hay mejor esperanza de vida, donde están más desarrollados a nivel económico y demás, son países, en donde la economía, o sea, las mujeres, o la igualdad de género está casi a la par. Son los países donde ahora Finlandia, o sea, el país más feliz del mundo por 7º año consecutivo, claro, y con unos beneficios. Yo he visto ayer un podcast donde las mujeres tienen madre mía, los mismos o sea, la ya verdad, no son los derechos sobre el papel, porque es lo que muchas veces hablamos aquí en plano en Guinea, igualdad porque está sobre el papel, pero la realidad es otra. Países donde la igualdad es real, está desarrollada, teórica y práctica. Está, vamos, y igualmente yo siempre lo decía en el tiempo de la pandemia, los países que mejor gestionaron la pandemia, no han tenido una recesión económica. Exacto, son esos países. Y claro, ¿por qué podemos ver a Europa para ciertas cosas o a Occidente para ciertas cosas y luego para otras no? Yo personalmente pienso, las mujeres al final somos las que educamos en casa, las que cuidamos de los hijos y demás. Y si tuviésemos esa visión de que las mujeres y los hombres son iguales, yo creo que nuestro país estaría mucho más desarrollado. Si se invirtiese más en formar a las mujeres de este país, creo que económicamente seríamos yo creo que todas nosotras aquí conocemos a más de una emprendedora, a más de una mamá que no se sabe ni cómo lo hace, pero hace magia a pesar de ser madre soltera para mantener a sus hijos. Pues imagínate a esa mujer con mejores oportunidades, con más poder adquisitivo, ¿qué es lo que haría? Y como ella, 1000. Y la sociedad crece, todos crecen, las mujeres crecen, las familias crecen y la sociedad en sí misma crece porque los recursos económicos aumentan. Totalmente. Ok, Paola, ¿qué opinas acerca de los roles de género? Pregunta trampa. A ver, yo los roles de género al final son una construcción social, son una imposición, lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado que tenemos que hacer y que no. Yo como persona que desde pequeña siempre fui muy díscola, por así decirlo, a mí no me gustan. Porque pienso que contribuyen a reproducir lo que estamos, o sea, de lo que estamos hablando, en plan la desigualdad de género y así. Sí.
Yo entiendo que hay personas que están más conformes, menos conformes con eso, pero al final los roles de género no es solo que nos digan, ok, las mujeres a la cocina o tú como mujer tienes que planchar o lavar o cuidar de tu casa y demás, sino que también van más allá, que tú como mujer tienes que estudiar ciertas carreras, tú como mujer tienes que hacer ciertas cosas, y al final son cosas que nos condicionan. Yo que doy talleres, estos talleres de prevención de la violencia de género y demás, a chavales eh, entre los 15, 18, 19, 20 años, me doy cuenta de, sobre todo con las mujeres, el impacto que tiene cuando hablamos, porque en los talleres hablamos de lo que son los roles de género, cómo se dan cuenta de, siempre hago ese ejercicio, disculpa, a lo mejor me voy un poco, pero siempre hago el ejercicio de cuando empiezo, me presento y tal, hago que se presenten también, que digan su edad y que digan qué es lo que quieren ser de mayores. Y luego al terminar el taller, que además no tiene mucho que ver con lo que son los, o sea, sí tiene, pero no está enfocado en roles de género, sino en prevención de la violencia contra las mujeres, al terminar vuelvo a hacer ese ejercicio de que se presenten otra vez y qué es lo que quieren ser de mayores. Y cambia mucho para ver la catarsis a las mujeres, o sea, a las niñas cambia mucho porque se dan cuenta de que, porque al final muchas veces lo que queremos ser es lo que la sociedad nos ha dicho. calzado como mujer. En plan, tú ves que hay un montón de maestras en primaria, o sea, preescolar y tal, hay un montón de enfermeras, farmacéuticas, pero tú no piensas, ok, si puedo estudiar enfermería, puedo ser médica, porque tú no lo ves mucho. Los roles de género nos dicen en plan que, bueno, la mujer el médico tiene que ser enfermera. Sí, los médicos, hombre, las mujeres enfermeras. Y al final de esos talleres, ellas se dan cuenta de que, joder, o sea, puedo soñar hasta donde yo quiera, ¿sabes? Y muchas acaban cambiando, y te digo que son talleres que dependiendo de cómo los organice, puede ser una semana, porque son 5 sesiones, lo puedo dividir en una semana o un mes, una vez a la semana. Recientemente has tenido una también. Sí, sí. Y al final cambia, o sea, es por eso digo que a mí los roles de género no me gustan por eso, porque te como que te intentan, intentan, sí, encasillar. Ajá, te encasillan y te limitan, pero al final, si tú voluntariamente decides hacer eso, o sea, decides ser una mujer tradicional y tal, eres libre. Y al revés, yo te apoyo, porque mi objetivo como feminista es que tú como mujer puedas hacer lo que te dé la gana. O sea, yo no puedo juzgar a una mujer que decide quedarse en su casa y cuidar a sus hijos, porque iría en contra de lo que yo soy, porque mi lucha es que tú o que nosotras podamos decidir ser lo que queramos sin que otra gente nos tenga que juzgar. O sea, y que yo venga a juzgar a una mujer, no, al revés. Yendo en esa misma línea, ¿cuál sería o crees que es importante empezar a que se escuche la voz de los hombres en este aspecto? Porque, por ejemplo, hace unos días atrás me estaba comentando una persona muy cercana que un chico que es amigo de ella estaba molesto porque dice que su pareja gesticula como un hombre. Que debe ser fina. Es que hablas como un hombre. Es que tienes mucho carácter. Realmente. Es que realmente pasa. Yo misma puedo decir que se me ha dicho eso en algunas ocasiones. Tienes demasiada, ¿cómo se dice? Cuando ímpetu. Sí, tienes demasiada ímpetu para ser una mujer. Es que tienes un carácter muy fuerte para ser una mujer. Roles de género. A mí mi padre siempre me ha dicho en plan de, yo si tú fueses un hombre, yo sabría en qué estoy. Saber en qué está, en el sentido de que sabría que tiene a alguien ahí en plan, bien, y yo en plan, señor, soy yo la que estoy gestionando toda vuestra vida ahora mismo y soy una mujer. O sea, es eso. El rol del hombre. Claro. ¿Cuál es? Es que al final, como decía antes, nos condiciona. Porque ¿por qué por el hecho de ser mujer yo tengo que ser más fina, más tal? Si mi carácter o sea, esta es mi personalidad. Yo soy una persona que voy a lo que quiero y con determinación. Totalmente. Y porque los hombres al final tienen que entrar en esta discusión, es inevitable, y de hecho es algo que a mí particularmente me molesta,
¿Por qué? Porque cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de prevención de la violencia de género y tal, es como que todo va orientado a las mujeres. Y yo he tenido esa discusión con amigos y conocidos y demás, que es como que todo el problema es vuestro. Sí. Entonces, resolverlo vosotras. Y es como, no, el problema es nuestro, pero los que causáis el problema, o al menos condicionáis a que haya un problema, sois vosotros, sois parte de esa discusión, tenéis que estar en la mesa. Y la actitud de los hombres suele ser siempre a la defensiva. Yo hace nada estaba compartiendo en mis estados sobre el caso de Giselle Pelicot, la señora esta de Francia. Es un caso que a mí, no sé por qué me ha removido tanto. Han estado como 4 meses de juicio. Una mujer en Francia, una señora además 72 años. Que le drogaba a su marido Sí, y traía a otros hombres para que mantengan relaciones íntimas durante con 10 ella. años. Sí, sí, sí. Y ayer o anteayer salió la sentencia. Y justo yo estaba poniendo en plan, porque siempre comparto, hablando de cómo me da pena que cuando hablamos de estas cosas y cuando denunciamos públicamente, los hombres salen a la defensiva de no todos los hombres, no sé qué tal. Y justo me escriben un montón de hombres, no, pero no todos los... Y es como, tío, o sea, es que yo no estoy diciendo que todos los hombres, pero te das cuenta de que hay un problema. Los datos están ahí, las cifras están ahí, a nivel mundial, o sea, no me las invento yo. Entonces, tú como hombre, lo que puedes hacer para mejorar esa situación no es decirme, no, no todos los hombres, es que cuando tú ves a tu amigo que está acosando a una chica, le digas, oye, tío, así para. Para. Que este caso, o sea, es una de las cosas que me explotó la cabeza, es el hecho de que durante 10 años este hombre, o sea, publicaba en una página. Y nadie haya demandado. Nadie. Y que muchos, hasta hay jóvenes, es lo más escalofriante, hay gente de 20 y pico, Sí, de 30 y pico, con una señora que puede ser prácticamente tu abuela. Exacto. Y te prestes y vayas a hacer eso. Es lo más preocupante de ese caso. De todos los hombres que fueron a juicio, solo hay uno que no abusó de ella, en plan salió de la casa. Un señor, no sé a qué se dedicaba y tal, salió de la casa, pero no fue a denunciarlo. O sea, es como tú sabes, cuando te has negado y has salido de ahí es porque tú sabías que algo no estaba bien. De hecho, al revés, la publicación ya te indica, solo que a lo mejor en el momento le removió la conciencia y se negó y salió, pero no fue a denunciar, ni siquiera una denuncia anónima. Durante 10 años, un montón de hombres lo vieron y fueron cómplices con su silencio. Y eso es lo que denunciamos, o sea, y eso es lo que a mí me molesta, que en lugar de venir, no vengas a decirme en plan no todos los hombres, porque lo sé, porque si fuesen todos los hombres, esto, vamos, el mundo estaría acabado. Por suerte no son todos los hombres, pero tú que no lo haces, no vengas a decirme no lo hago, o no me vengas a decirme no todos nosotros. Lo que tienes que hacer, porque estoy segura, es que conoces a alguien que maltrata a su mujer, conoces a alguien que abusa de niñas pequeñas, lo que tienes que hacer es denunciarle, o por lo menos hablar, mostrar tu descontento de, oye, pero no lo hacen. Lo que viene es a nosotras a atacarnos y que es preocupante, porque es como, chicos, si quieres ser parte de, si no quieres que se te considere parte del problema, sé parte de la solución. Efectivamente. Porque si no, con tu silencio eres cómplice. Y es una realidad que les duele, pero que tienen que aceptar. Yo siempre digo en mis talleres y demás que a lo mejor nosotras como mujeres, como feministas, nos hemos equivocado al poner siempre el foco de la prevención y tal en las mujeres, porque todas las campañas que llevo viendo desde que soy niña o cuando me han hablado en mi casa, no te vistas de esa determinada manera, no salgas por la noche o sola, no tal, no cual. Las campañas en plan, mujer, si tu marido te pega o tu marido no sé qué, denúncialo, sal de ahí, no sé cuánto. ¿Cuándo ponemos el foco sobre los agresores? ¿Cuándo les decimos a ellos, oye, o sea, que quieras pegarle a tu chica porque ha llegado un poco tarde a casa, no es normal? Oye, si sientes que tienes que estar controlándola, pide ayuda porque es que tienes un problema. O sea, ¿cuándo cambiamos el chip? ¿Cuándo cambiamos el discurso? Cambiar el discurso es parte de la solución, porque al final si llevamos décadas haciendo lo mismo, en plan diciéndoles lo mismo, diciéndonos lo mismo, y no ha habido cambio, o sí ha habido cambios, perdona, pero no tantos como nos gustaría, es hora de cambiar la estrategia.
Sí, Pau. Ujú. Quería que toquemos también el aspecto de la misoginia. ¿Crees que nuestra sociedad vive? Yo personalmente creo que estamos en una sociedad misógina, Muy. la verdad. Existen muchísimos paradigmas ahí, sobre todo por parte de los hombres que, vamos, quería saber cuáles son las acciones misóginas que tú más destacarías. Uf, complicado porque hay muchas. Demasiadas. Desde luego que vivimos en una sociedad misógina, súper misógina. Hay un rechazo y una violencia hacia lo femenino que es más que preocupante. Empezando desde cuando somos pequeños, a los niños les dicen, no te comportes como una chica. Eso ya es misoginia, porque entiendes que el hecho de ser mujer es ser débil y ser débil es algo malo. Entonces, acciones misóginas que podemos destacar principalmente, o sea, la más extrema, que es la violencia física hacia las mujeres. Es un acto de misoginia muy, muy, muy extendido. El hecho de que normalice, ya no es solo la violencia, sino la normalización que hay en nuestra sociedad de la violencia, del maltrato físico y psicológico y sexual. Y otra cosa es cuando hablas de violencia, piensa en el extremo de los golpes. Sí, no solo son los golpes, claro. Es como tú le hablas a tu pareja, como Ahí tú le está. hablas a una mujer en la calle. Eso es violencia. Es violencia y es algo que está súper extendido, o sea, como digo, en todas las capas de la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad, desde la calle, desde la policía, desde la casa, desde la familia, porque hasta tu madre también puede ser misógina. Aplica misoginia, claro. Sí, porque al final es una mujer que ha crecido en este contexto ambiente. Y es lo que ha aprendido y es lo que tiene normalizado. Entonces, creo que está, no voy a decir en el ADN porque si estuviese en el ADN no podríamos cambiarlo. Y yo sí creo que podemos cambiarlo. No ahora, a lo mejor no lo veamos nosotras, el cambio, sí lo verán nuestras hijas, nuestras nietas. Pero es preocupante porque te das cuenta de que al final el simple hecho de nacer mujer en este país es un peligro, porque ya no es solo en plan los peligros que podemos afrontar en las calles, lo que afrontamos dentro de nuestras propias casas. ¿Cuántas niñas o adolescentes hay a las que su tío, su primo, su padrastro ha abusado de ellas? Ha habido casos, escalofriantes. Incluso su propio padre. Sí. Entonces es algo que no podría destacar una en concreto, aunque creo que lo he hecho, pero es demasiado extendido. Yendo en esa misma línea, ¿cuándo somos conscientes nosotras, por un lado las mujeres, de que estamos siendo violentadas? ¿Cuándo? Y luego los agresores, el hombre. Y no siempre es el hombre, ¿eh? También incluso puede ser hasta tu propia amiga, también, familiar, sí, que es exacto, mujer también. Sí. ¿Cuándo? No quiero decir agresor, hombre, vamos a poner agresor persona y vamos a poner la víctima persona también. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, un niño, un menor. ¿Cuándo eres consciente de que estás practicando actos misóginos sobre otra persona? ¿Cuándo eres consciente de que estás siendo violentada? Porque hay situaciones en las que parece que la persona que es víctima también colabora para seguir siendo violentada. Sí. El problema aquí, para responder hace cuándo, es que el desconocimiento quiere decir ponerle nombre a las cosas. Es un condicionante bastante fuerte a la hora de identificar que estás siendo violentada, porque si tú vienes de una familia donde te han maltratado toda la vida, tu madre te ha pegado, tu padre te ha pegado, tus hermanos mayores te pegan y tal, sales de eso, vas con tu pareja te pega, tal, en el trabajo te maltratan verbalmente, o sea, el mobbing y el acoso laboral también existe. Tú al final tienes tan interiorizada la violencia y el maltrato que lo ves normal. O sea, no
¿Cuándo empezamos a ponerle voz al tema de la violencia de género en este país? Cuando Guinea finalmente empezó a firmar acuerdos internacionales y esos acuerdos les exigían o exigían a nuestro gobierno tener ciertas actitudes o hacer ciertas campañas o ciertas cosas para visibilizar o para promover esta igualdad que está recogida en los acuerdos, en los tratados que hemos firmado. Los organismos internacionales presionan hasta cierto punto a los gobiernos o los países firmantes para que den determinadas acciones o tomen determinadas acciones para poder decir que me he suscrito a tal acuerdo, me he suscrito a tal cosa. Entonces, a partir de ese momento es cuando realmente se empieza a poner el foco, se empieza a hablar de lo que es violencia de género en este país, no sé qué. Antes no se hacía. Y por eso digo que es difícil identificar cuando una persona se puede dar cuenta, porque si tú no sabes, si tú no tienes a alguien que te diga, oye, esto que te están haciendo no es normal, es difícil que tú puedas salir o puedas identificar eso. Pero lo que yo sí digo es que el agresor, persona, siempre sabe que lo que está haciendo no está bien. Yo, o sea, como persona, yo sé, aunque sea algo que has aprendido, siempre sabe que no está bien, porque tú sabes que le estás haciendo, o sea, cuando tú le pegas o tú insultas o tú agredes a una persona, ¿con qué objetivo lo haces? Exacto. Y todos en este mundo, hasta la persona más eh, eh, que esté, yo que sé, en el lugar más apartado, sabe que hacer daño es algo malo. Por eso digo que ahí es diferente, en plan, el agresor siempre sabe que lo que está haciendo está mal. La víctima es la que a lo mejor sabe que no está bien, pero como es algo que tiene tan interiorizado y tan naturalizado, es como, si me han pegado desde pequeña, es normal. Si tal, es normal. La víctima es la que lo normaliza, pero el agresor siempre sabe que lo que está haciendo no está bien. Ok, ¿y qué le dirías a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas, amigas, acerca de la concepción del 8 de marzo? Ay, estas preguntas. Otra pregunta que siempre genera discusión en mi entorno. En unos meses lo vamos a festejar ya. Exacto. Yo pienso que por lo menos cuando iba al instituto, no sé, tenía una concepción. Bueno, no era una concepción, es lo que veía desde fuera sobre las mujeres, lo que hacían en el 8 de marzo, que todos lo sabemos aquí. Y digo, like, jolines, madre mía. Y así celebráis vuestros derechos. Así. Y pienso que, por lo menos en los últimos años, como que ese chip, poco a poco, realmente lo que es el 8 de marzo. El 8 de marzo, en otros países lo vemos, las mujeres salen a las calles. A manifestarse y demás. Aquí es... Y yo particularmente creo que aquí, el 8 de marzo, entran muchos también en la manera de concebir la vida, la manera como tú has venido viviendo. Hablábamos aquí de qué cultura tienes tú como mujer, por qué valores te has regido, por qué pensamientos te has regido. Si eres la mujer de cocina nada más, siento decirlo así, por la típica mujer de cocino para mi marido, para mis hijos, y nunca te has leído que se quemaron a ese número de mujeres porque lucharon en aquel tiempo. Simón de Beauvoir, lo que hizo aquel tiempo por las mujeres, los sacrificios que han hecho tantas y tantas y tantas por esos derechos, es que no puedes saber cómo celebrarlo. Por eso muchas salían, muchas ni siquiera dejaban comida en casa. Hay que ser realista. Desde la mañana hasta la noche, muchas vuelven en un estado no de embriaguez, o sea, no positivo. Yo creo que con el tiempo, sobre todo las más jovencitas, que somos las que poco a poco vemos algún que otro podcast, tenemos alguna persona igual como Paula, ¿no? Entonces todo lo que nos diga, mira, en este día no tienes que salir a tomar ni tal, tienes que al menos ir yo que sea a una charla, porque en esta cultura se suele hacer charlas. Muchísimas. Hay chicas jovencitas que organizan corridas en el paseo marítimo, otras que llevan donaciones a mujeres de capas vulnerables. Yo creo que el desconocimiento también, o la desinformación, ha sido un papel clave aquí. Muchísimo. Muy clave. En España lo que hacía, aunque bueno, reconozco que yo nunca fui a una manifestación de esas porque
hacía los pasacalles en la uni, pero las manifestaciones grandes que había después por la tarde nunca fue, porque no soy muy de multitudes, o sea, me agobia. Pero sí, lo que se hacía, o lo que yo hacía, y de hecho he intentado, hasta el momento siempre he tenido suerte con mis empleadores en ese sentido, porque yo hago huelga, aunque en ese país está prohibido. Okay. Por Sí. favor. Pero no me traes de la cárcel, por favor. Por favor. Sí, o sea, yo el 8 de marzo no trabajo, porque es la concepción que yo tengo de, porque como consigna, lo que aprendí, porque al final eso, lo que aprendemos también, lo que dicen, lo que vamos viendo y tal, y tú te adaptas o coges ¿cómo decirlo? Coges el comportamiento o la forma de actuar que más se asemeja a ti. Es lo que hacíamos es huelga de cuidados, de trabajo y de consumo. ¿Por qué? Porque el lema era: si nosotras paramos, el mundo se cae. Entonces es una forma de parar, o sea, decir, Me quedo yo no, con la frase. Sí, no hago esto, o sea, para que se note, en plan, que si las mujeres se tambalea. Claro, funcionaría si todas hiciéramos lo mismo, en plan, todas nos cruzamos de brazos y a ver cómo se apañan por un día. Pero... Estoy viendo una cara rara ahí. No sé si pone se está viendo una cara rara. Ese es el caso, en plan, funcionaría si todas hiciésemos, pero claro, cada una es libre de utilizar ese día como, aunque bueno, también, como hemos dicho antes, hay casos y casos, pero bueno. Y las comunidades, y yo siempre, aquí parece que cuando se da un caso de violencia, donde una persona está siendo violentada, la gente que estamos de espectadores no tenemos, yo qué sé, vamos a decir, potestad de actuar, de acción. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la responsabilidad de lo que son las comunidades, un poco para también paliar esa situación de violencia de género que hay en nuestra sociedad? Las comunidades al final del día son como el primer... perdón, cuando hablas de comunidad te refieres a... Las vecindades que tenemos, los barrios, okay. ¿cómo se llaman? Los Distritos urbanos que tenemos. Sí, al final son el contacto más cercano que tienen las personas con las instituciones, porque primero son las comunidades, luego el ayuntamiento, luego el gobierno, tal. Entonces, tienen un papel importante. El problema viene a ser que aquí esto... Perdón, no estoy hablando política. No, aquí política cero, política cero. No, pero es necesario hablar y mencionar que tenemos muchas deficiencias como país en lo que se refiere a la protección de las personas, de las mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género. Yo he trabajado, he colaborado con el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género en diferentes proyectos. Estoy ahora mismo con otra cosa con ellos. Y lo primero es que no tienen las herramientas suficientes para garantizar seguridad ni siquiera a sus propios agentes, ni siquiera a los, ¿cómo los suelen llamar? Trabajadores sociales que tienen, que van a atender casos y demás, ni siquiera tienen la capacidad para garantizar protección, porque yo he entrevistado a trabajadores del ministerio, trabajadoras del ministerio que nos cuentan que a veces desde las comunidades les llaman que hay un caso extremo de violencia y cuando van ahí se encuentran con que a lo mejor la persona a la que van a, o el caso en el que van a intervenir, el hombre se pone violento y que puede llegar a pegarles fácilmente sin que nadie haga nada, o sea, porque ni siquiera dos guardias o sea, dos policías o lo que sea que puedan tener para protegerles, no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, el problema parte de eso, que necesitamos una estructura. Bueno, lo primero sería formación y capacitación. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que nos abre la mente o nos da las herramientas para decir, ok, esto no está bien o cómo puedo intervenir en esto, es tener
la formación, de poder decir, en plan, identificar qué es la violencia de género, cómo se produce, cuáles son las causas, las consecuencias, qué tipos de violencia de género hay, perdón, más allá de la física y demás. Y además, ya no solo la formación, sino los medios para que si yo identifico, yo como presidente de la comunidad o como miembro de esta comunidad, voy y denuncio, tener medios para saber dónde denunciar, cómo denunciar y qué es lo que se va a hacer a raíz de esa denuncia. Y que luego el vecino al que he ido a denunciar no venga por mí, porque también es una También. Es otro realidad. problema. Y Y mucha gente también no acusan por miedo. claro, porque al final es eso, o sea, volvemos a lo que decía al principio, que no hay una estructura, no hay garantías de Protección, protección, ya no solo a la víctima, sino sino también a la también, misma sí, persona que puede querer ayudar. exacto. Entonces, ese es una de las dificultades que nos encontramos a la hora de hacer estas cosas. Yo personalmente también, que hago acompañamiento a víctimas de violencia de género, que quieran denunciar y demás, me he encontrado con que el protocolo o la herramienta que tienen en el ministerio para tratar estos temas es cuanto menos deficiente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, tú vas a denunciar, uno de los casos que tuve que me amargó realmente fuimos a denunciar, la chica realmente estaba aterrorizada de su expareja, ni siquiera ya no eran pareja, pero como tienen un hijo en común, pues utilizaba al niño como vía de acceso a la madre. Iba al colegio, coge al niño, luego ya tiene que ir a buscar a su hijo, la maltrata, o sea, sí, o sea, fue muy, muy fuerte, hasta el punto de que ella tuvo, en plan, yo final la animé a denunciar, me costó que ella diera el paso porque estaba aterrorizada, en plan, yo voy, le denuncio y luego a saber qué es lo que va a hacer otra vez, fue a denunciar, el proceso para denunciar ahí en el ministerio fue pésimo, ella misma, que es la víctima, fue a decir, en plan, porque quería una orden de alejamiento y tal, o sea, la dan a ella, o sea, una persona llega para deciros que literalmente tiene miedo por su vida de que esa persona le haga algo y le dais a ella la denuncia para que se lo entregue a su agresor. Es como, o Se meten sea, en la boca del lobo directamente. claro, que esa denuncia la tuve que entregar, bueno, ni siquiera la entregué yo, tuve que enviarle una foto porque intenté contactar con él, no sabía ni quién era yo en ese momento y ni siquiera le dije quién era y ya se puso en plan, me insultó, me no sé qué, o sea, ya de por sí, y a mí también, honestamente, me entró miedo, porque fue como que voy yo a la casa de este señor para llevarme 4 días también, pues no, se lo envié por WhatsApp, y luego ya el proceso, lo que llaman conciliación ellas, desde el ministerio, en plan, hacen como un proceso de conciliación, y así fue, al final, pues tuvimos que acabar en el juzgado, porque no hubo manera de mejorar esa situación sin llegar a esos extremos. Entonces hay como mucho trabajo que se tiene que hacer y sensibilización a las personas, al personal del ministerio, formación al personal del ministerio, formación a los agentes de las comunidades de vecinos, a los miembros de la comunidad. Hay como mucha sensibilización que hay que hacer porque tú no puedes tratar un caso de violencia de género de la misma forma que tratas el caso de un padre que no quiere pagarle la pensión a sus hijos. No es lo mismo. Tú no puedes tener a una víctima de violencia, bueno, más que víctima, una superviviente de violencia de género enfrentada a su agresor cara a cara, o sea, a 1 metro de distancia, como estamos así hablando. No puedes, porque hay un componente psicológico del que porque parece que los africanos No tenemos tratamos, emociones. sí, y hay un componente psicológico muy fuerte, que esta chica, el día de que nos citaron, estaba así, en plan, temblando, porque tenía esta persona, y es tu cuerpo el que te está diciendo en plan de, oye, aquí estás en peligro por todas las cosas que has pasado y no es lógico, no es justo que desde el ministerio
te hagan pasar por esto. Ay, Paula, la salud mental. Mm. Que parece que los africanos somos anestesiados a los problemas Sí. psicológicos, ¿no? Una gran mentira. Sí. Ya. Y que siempre dicen, chico, no te hagas cosas de blancos, porque tú vas a Ya. llorar, porque eres débil. Hay que ser Los fuerte. hombres no lloran. Los hombres no Ya. lloran. Te voy a decir, ¿por qué lloras por eso? Voy a decir que estás llorando. Ya, pero después prefiere ir a beber. Sí. Pamplinas. En la Queremos- comunidad cuando hacía el activismo y tal, Ujú. siempre teníamos un chiste entre nosotros que era: los negros no vamos al psicólogo, vamos a misa, porque en plan, nuestros problemas no los contamos en el psicólogo, lo hablamos con Dios, Oh. pero no debería ser así. Pues eso, para ir ya, antes de pasar a nuestra flash cuestión, la salud mental, ¿cómo afecta a las víctimas y a la sociedad en general en estos casos de violencia de género? El componente de salud mental es clave para entender las dinámicas y la violencia de género. Yo, antes de empezar con esto, antes de formarme también sobre violencia de género y así, siempre decía, o sea, ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué no sé qué y tal? Pero ya después de entender cómo funciona lo que es la violencia de género y tal, me di cuenta, y es una de las cosas que nos enseñan, que hay un componente psicológico muy fuerte. ¿Por qué? Porque la violencia nunca empieza desde el primer día, es muy difícil. Cuando tú estás con una persona es muy difícil que desde el primer día ya salvo que sea en fin, pues al principio es eso, la parte bonita, el amor, el cariño, tal. Y luego para el momento en el que empieza la violencia más llamativa, ya hay un trayecto. De hecho, cuando hablamos de violencia de género siempre hablamos del ciclo de la violencia, porque eso empieza eso, algo bonito, tal. Luego no me gusta verte con esta amiga. Esto que pones no me gusta como que te queda, tal. ¿Por qué andas Inevitablemente, así? sí, inevitablemente tú vas dejando cosas, vas separándote de amistades, de familia, vas poniendo Perdiendo tu límites, esencia. sí, vas dejando de ser tú para convertirte en la persona que esta persona quiere que seas. Y cuando ya empieza en plan los insultos, los tal, ya hay un recorrido que tú has hecho para atrás, ya has dejado de ser la persona que eras, ya te has convertido en lo que esa persona quería. Y ya hay esa dependencia a esa persona. Y sobre todo está la esperanza de que, oye, esta no es la persona de la que yo me enamoré, el hombre que yo conocí No es está en eso. alguna está, ¿eh? parte. Entonces, a lo mejor yo estoy haciendo algo que ha hecho que las cosas vayan así, o sea, porque al final es inevitable. Hay algo que llamamos la indefensión aprendida, que es como, bueno, o sea, culparte a ti mismo o dar por sentado que, ok, así son las cosas, así van a ser, tal, pero siempre desde esa idea de que, joder, yo estoy enamorada o esta persona es la persona que Dios ha traído para mí, hilando con lo que decimos de Dios y tal, ¿no? Y al final, cuando empiezan los golpes, cuando empiezan, ya hay un retroceso, o sea, ya ha habido un retroceso, a lo mejor ya tenéis hijos, a lo mejor, o sea, ya no es hijos, pero crees Ya que son estás enamorado. muchos años Sí, juntos también. y que ya no, o Nada sea, que hacer. no es fácil salir de eso, no es nada fácil salir de la violencia. Y es una de las cosas que aprendí, que me costó aprender cuando tomaba formación y demás sobre violencia de género, que yo lo decía en plan, es que, o sea, yo no lo puedo entender, pero sí, o sea, es importante entender y no culpabilizar a las víctimas, porque una de las cosas que hace que una mujer no salga, aparte de lo que hemos dicho antes, ¿no? De que está normalizado, de que no lo ve como violencia, o de que hay dependencia económica y tal, uno de los factores es el hecho de que piense en plan, y sobre todo cuando son mujeres empoderadas o mujeres en plan que tú dirías, mujeres formadas y tal. Yo hace unos meses hice un cuestionario sobre mujeres que habían... Sí. Y es curioso que la mayoría de las que respondió a ese formulario son mujeres con formación superior y os puedo decir que el 90% habían sido víctimas de violencia de género. Y uno de los componentes de las cosas que te impiden salir de ahí o tomar, es como, te quedas en plan de,
¿qué estaré haciendo yo mal? O piensas, ¿qué es lo que va a pensar la gente cuando yo les diga que he sido maltratada? O sea, esa carga social, es muy difícil salir de ahí, es muy difícil pedir ayuda porque te quedas en plan de, ok, ¿Qué o sea, dirán? ¿qué dirán? Yo, que soy una mujer formada, que tengo mi trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto tal, que yo venga a decirle a mis amigas que la presión social también, la presión de la familia, porque hay madres, hay hermanas, hay tías, hay familiares que te dicen, si eso es normal, aguanta. Sí. Tengo una amiga a la que literalmente le dijeron, ¿te falta comida en casa? Cuando fue a presentarle a su familia en plan el problema de que, oye, este señor ya se está pasando, ya me ha cogido como un saco de boxeo y yo aquí ya no puedo más, ¿te falta comida en casa? O sea, son muchas cosas y sobre todo la psicología es clave para entender por qué se da la violencia de género y por qué esas mujeres continúan ahí. Y luego ya las que consiguen salir, que no son tantas como me gustaría, las que consiguen salir de eso, en las consecuencias también, el cómo rehaces tu vida, cómo vuelves a confiar en otra persona, cómo interactúas con gente, porque tengo amigas, tengo hermanas, tengo primas que han sufrido eso y que luego es como ya tienen tan interiorizado las cosas que vivieron con esa persona, aunque ya no están juntos, que es como automáticamente con tu nueva pareja empiezas a reproducir las cosas que sufriste. Entonces para salir, para tratar la violencia de género es inevitable hablar de la importancia y del componente psicológico que hay ahí. Y ya a nivel de sociedad, pues, es... Que digamos, vamos a nuestras flash question. Mejor, Okay. mejor lo dejamos ahí porque si no nos tiramos toda la tarde aquí. Ya. Y luego el hotel empieza a decir que chicas, abandonar. Ya. Ok, Paula, ¿cuál considerarías que es el propósito de esta vida? Wow. Para hacer flash questions son muy profundas, ¿no? No, hasta donde puedas saber, sí, por Yo encima. creo que el propósito de esta vida es ser felices, encontrar lo que te apasiona, lo que te llena y llevarlo a, al sentido de tu vida. O sea, al final yo creo que es inevitable que encontremos, o todo el mundo, todos los seres humanos tenemos algo que nos gusta. Pues encontrar eso que te gusta y hacer de ello lo que quieres hacer. Vamos, no sé qué estoy diciendo. Pero bueno. Como feminista, Ajá. decolonial y antirracista, Uh-huh. si tuvieses que viajar al pasado Uh-huh. 6 meses, Uh-huh. ¿qué cambiarías? Solo 6 meses. Sí, solo tienes 6 meses. Wow. ¿Qué cambiarías? Y luego tienes que ir al futuro. ¿Dónde irías? ¿Qué cambiarías en mi vida o en el mundo? Vamos a empezar con tu experiencia como feminista y antirracista. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué cambiarían 6 meses atrás? Es complicada esa pregunta, ¿eh? Entonces, mientras la piensa, pasamos a otra, Sí. un poco más ligera. ¿Cuál es uno de los sueños que te quedan por cumplir? Que te quedarán muchos porque eres muy, muy joven. Pero ¿cuál es el que te gustaría compartir aquí que te queda por cumplir? Joder. A ver, para, porque yo no venía aquí, yo venía aquí a hablar de esta cosa. Ahí está el gato. Estamos entrando en cosas muy profundas. Es que la tía te quiere conocer a Paula. Ya, joder. Las A dos ver, partes. el sueño que me quedaría por cumplir. O el sueño que tengo por cumplir. Yo quería ser presidenta. ¿Sí? ¡Oye! No te nos olvidó sacar esa parte. No, porque luego de YouTube no va a funcionar. Hasta ahí, por favor. No, el sueño que me queda por cumplir. O sea, el sueño que me gustaría cumplir, honestamente, es conocer a Beyoncé. ¡Ey! Ah, ok. Sí. ¿Sí? Sí.
Porque es un artista con quien he tenido Al principio no me gustaba. Ujú. De hecho fue después de viajar y tal, o sea, irme a España, Ujú. porque la veía como un artista más, un producto más de la industria de la música, pero sí que es verdad que aunque sea un producto de la industria de la música, pues tenemos cosas en común, es feminista, promueve la igualdad de género y demás, tiene una faceta de antirracista bastante grande que muy poca gente conoce, es una de las financiadoras del movimiento Black Lives Matter en Estados Mm. Unidos, sí. Entonces, pues conocerla fui a un Wow. concierto suyo, pero no es suficiente. Wow. No quieres extender la mano. Sí, respirar su aire. Ya, pero Paula, Ok. Ay. ¿Recomiendas ver las noticias? No. A ver, yo no veo las noticias. ¿no? Ok, otra frase. ¿Es bueno aburrirse? Sí, el aburrimiento te hace ser más productivo. La gente que se aburre tiende a hacer cosas para no aburrirse. Ok, vamos con nuestra última flash. Tienes que viajar al pasado Ujú. para cambiar algo. ¿Qué sería? Esa es la que más me cuesta. Porque ¿Qué cambiarías? Si, viendo a la Paula que tenemos aquí enfrente, Ujú. a la Paula, digamos, hace 6 años, ¿qué cosas modificarías ahí? ¿Qué la dirías a esa chica? ¿La de hace 6 años o Ujú. hace Tú 6 échale 6 meses? años, 6 6 meses, meses. lo cuanto quieras. Vale. La Paula de hace 6 años me gusta más. ¿Sí? A la Paula de hace 6 años le diría que tiene que aprender a poner límites en la vida, con todos. Da igual que sea familia, da igual que sea amigos, que debe poner límites. No todo el mundo tiene que tener acceso a ti y no tienes que decirle sí a todo el mundo. Wow. Sí. Ok. Vamos con La pregunta de nuestro nuestra invitado. pregunta, la pregunta de nuestro invitado. Aquí los invitados dejan preguntas para los invitados. Así. Claro. Sí. Así que el anterior invitado dejó esta pregunta para ti. Vamos allá. Si tuvieras, Paula, que cambiar algo en la sociedad, ¿qué sería? Pues como hemos estado hablando, Centremos en la sociedad ecuatoriana. cambiaría el hecho de que en la sociedad se considere que las mujeres estamos por debajo. Y hablo en la sociedad, no solo los hombres, sino que las propias mujeres dejemos de pensar que estamos por debajo de los hombres. Eso es lo que cambiaría. Y si puedo dar un plus, cambiaría el hecho de que a las niñas, sobre todo a las niñas, se las condicione a la hora de proyectarse y ver cómo se imaginan en un futuro. Porque desafortunadamente muchas casas, desde las casas, se las corta las alas. Ok, tu pregunta para nuestro próximo invitado. Mi pregunta para el próximo invitado sería... ¿Puedo saber quién será? No. Sorpresa, no se puede. Claro, porque a ver, Ya. si no es una persona que tiene un negocio, Ujú. ¿qué negocio montaría? ¿Qué negocio montaría? Ok. Ok, Paola, hemos llegado casi al final, no casi, hemos llegado al final de esta entrevista. Podríamos tirarnos aquí toda la tarde porque el tema lo merece realmente, pero tenemos que cortar lamentablemente. Si queréis que volvamos a traer a Paula, claro está, nos lo podéis decir en los comentarios, podéis poner ahí todas vuestras dudas. Paula, si alguno de nuestros oyentes quiere contactarte, ¿dónde puede acceder a ti? ¿Desde dónde? No sé, para igual una pequeña sugerencia, quizás te está pasando por alguna situación dramática que merece tu pequeña asistencia, no sé si podría tenerla. Sí, tengo mi LinkedIn, Ujú. que encuentra con mi nombre, Paula Prudenciana Picolín, y mi Facebook también. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Mi Instagram ya es un tema aparte. Oh, Paula, muchas gracias. Antes que vosotras. ya demos el mensaje final, Paula, ¿qué te gustaría decir a nuestros oyentes, pero sobre todo a esas jovencitas que están creciendo con mucha vida y con mucha luz? Me gustaría decirle
niñas que persigan sus sueños y que no dejen que nadie apague su brillo, porque al final, ya sea por una cosa u otra, la familia, los amigos, las parejas, como mujeres tendemos a acomodarnos a lo que la gente espera de nosotros, y sobre todo siendo niñas es más fácil amoldarse a lo que esperan o a lo que quieren que hacer tú misma. Entonces encuentra tu propia voz y síguela. Ok, ahora sí que hemos llegado Al final ya. definitivamente. Yo he tenido muchos sentimientos encontrados con esta entrevista, la verdad. Se han desvelado muchas cosas. Como decíamos al principio, queríamos que sirva para descifrar muchos mitos que se dan acerca de este tema tan controvertido que es el feminismo. El feminismo no busca estar por encima de los hombres en absoluto. Hay que erradicar esa concepción que tenemos ya. No queremos estar sobre la mesa, simplemente queremos que se nos reconozca que también estamos ahí. Queremos comer juntos no pedimos en la mucho, mesa con simplemente vosotros. queremos estar ahí. No buscamos, yo personalmente creo que la igualdad absoluta no existe, no se va a dar, pero por lo menos encontrar ese equilibrio es lo que busca el feminismo. Por favor, chicas, que habéis escuchado esta entrevista, esperamos que os sirva, esperamos que pongáis en práctica algo si es que estáis pasando por una situación de las que hemos mencionado. No hay que normalizar situaciones anormales, es importante. No hagas tú misma de tu vida un caos, tampoco seas la que va a solapar ciertas circunstancias. Apoyémonos entre nosotras, no nos pisoteemos y seguirnos. Dale like a este contenido, compártelo y síguenos tanto en YouTube como en todas nuestras otras redes sociales. Así que no te olvides, Escucha, aprende y déjate guiar por las IAC. Muchas gracias por querernos. hasta el cuarto episodio.